Hola, mi nombre es María Paulina Monsalves, soy inmunóloga del Hospital Las Higueras de Talcahuano y del Centro del Alérgico en Santiago, y hoy me corresponde hablarles de anafilaxia. Como introducción les quiero contar que la anafilaxia se define como una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica grave que pone en peligro la vida. Otra de las definiciones que más se repite en la literatura es reacción alérgica grave, que es de inicio rápido y que puede causar la muerte. Hay que tener presente que no existe una definición universalmente aceptada. Debemos tener en cuenta siempre que la anafilaxia tiene múltiples desencadenantes, la severidad es variable y su evolución es impredecible. Dado que no tenemos una definición que es universalmente aceptada, la epidemiología es bien difícil de establecer. Se cree que es una patología que está subdiagnosticada, hay poco registro de ella, por lo tanto se desconoce su real incidencia y prevalencia. Muchas veces pueden iniciar los síntomas y resolverse espontáneamente, por lo cual los pacientes no consultan. Y en otros casos se puede confundir con otro diagnóstico y haber un error de registro. Hay múltiples causas que desencadenan una anafilaxia, sin embargo, en el 20% de los casos no se reconoce el factor. La prevalencia estimada es de alrededor del 1,6% en la población general, en algunas series llega hasta el 2%, y la incidencia general de anafilaxia varía en la literatura desde 4 a 50 anafilaxias por 100.000 personas por año. Hasta un 2% pueden ser mortales, de ellas un 6% en el caso de los pacientes de mortalidad en caso de pacientes que tuvieron un shock anafiláctico, y dentro de las causas más frecuentes de muerte por anafilaxia, el agente causal son los fármacos. La anafilaxia ha ido en aumento, hay varios registros, uno de ellos que impresiona es un estudio en Inglaterra y Gales, donde los ingresos y las hospitalizaciones por anafilaxia aumentaron en un 615%. Las principales causas de alergia de anafilaxia son los alimentos en el grupo de 0 a 4 años, y en los adultos predomina la anafilaxia por fármacos. Dentro de los agentes causales están los alimentos, que son una de las causas más frecuentes de alergia en el mundo, principalmente en el grupo de los niños. El veneno de insectos, entre ellos las abejas, las avispas, algunas hormigas. Los medicamentos como antibióticos, AINES, que son mucho más frecuentes en los adultos, y otros agentes biológicos como los anticuerpos monoclonales, vacunas, hormonas. También podemos incluir el látex, aditivos alimentarios y una amplia gama de otros agentes. Dentro de los mecanismos inmunológicos no dependientes de IgE, podemos encontrar los dextranos, sangre y hemoderivados, y también los anticuerpos monoclonales que en el último tiempo se ha ampliado su uso, entonces ahora más frecuentemente aparecen reacciones anafilácticas con ellos. Dentro de los mecanismos no inmunológicos, los agentes más reconocidos son los medios de contraste radiológicos, algunos antiinflamatorios no esteroidales, factores físicos, el alcohol y medicamentos. Los medicamentos más típicos son los opiáceos y la vancomicina, que da el cuadro típico de hombre rojo. Ahora, es súper importante tener presente que hay factores que pueden estar asociados a la aparición de una anafilaxia. Nosotros los llamamos cofactores,
y estos cofactores reducen el umbral de la dosis de alergena necesaria para desencadenar la reacción anafiláctica. Entre ellos está el ejercicio, los AINES, los opiáceos, el alcohol y algunas infecciones agudas, ya sea bacterianas o virales, el periodo perimenstrual y también el estrés emocional. También existen otros factores asociados a anafilaxia severa. Entre ellos destaca el uso de algunos fármacos como los beta bloqueadores, que ellos aumentan moderadamente el riesgo de tener una anafilaxia severa, y los IECAs. Los IECAs lo hacen en forma escasa o casi nula. Sin embargo, en pacientes usuarios de beta bloqueadores más IECA, el riesgo de una anafilaxia severa es significativamente mayor. También se cree que un factor asociado a anafilaxia severa están las enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, el asma, especialmente si es un asma no controlado, algunas patologías tiroideas, edad avanzada, la mastocitosis también genera un mayor riesgo de anafilaxia severa y niveles altos de triptafano. Ahora, dentro del cuadro clínico de la anafilaxia, los síntomas aparecen minutos a horas después de la exposición al alergeno. La clínica es muy variable, puede comprometer diversos órganos y sistemas. Mientras más rápida es la aparición de la anafilaxia, más probabilidad hay de que la reacción sea grave y potencialmente mortal. También las podemos clasificar en anafilaxias inmediatas unifásicas, que son aquellas donde al estar en contacto con el alergeno aparecen los síntomas y luego que ceden los síntomas no se repetiría una nueva anafilaxia. Ocurre dentro de la primera hora en promedio. Están las anafilaxias de inicio tardío, que pueden ocurrir varias horas después del contacto con el alergeno. También están aquellas anafilaxias bifásicas, como se muestra en este esquema, donde aparecen los síntomas iniciales, tratamos al paciente y luego de 1 a 8 horas después aparece una segunda anafilaxia. Aquí hay que tener en consideración que pueden pasar hasta 72 horas para que aparezca una nueva reacción. Y tenemos además las anafilaxias prolongadas, que son aquellas en donde los síntomas pueden persistir hasta por 32 horas en forma mantenida. Acá es súper importante tener en cuenta que no hay forma de predecir si la anafilaxia va a ser bifásica o prolongada. Ya, dentro del cuadro clínico, como les dije anteriormente, la sintomatología puede ser variable. En un 80 a un 90% hay compromiso cutáneo, ya sea con eritema, con rash, con prurito, con abones, con angioedema. Sin embargo, en un porcentaje puede no tener compromiso de piel. Ahí hay que tener mucho ojo porque sí podemos estar en presencia de una anafilaxia sin el compromiso de piel. Se puede afectar el sistema respiratorio y esto ocurre en alrededor de un 70% de las anafilaxias, también el sistema gastrointestinal alrededor de un 45%, el sistema cardiovascular alrededor de un 40% y el sistema nervioso central en un 15%. Aquí en esta tablita aparecen todos los síntomas y como pueden ver la gama de síntomas y signos es muy amplia. Hay otros signos que se han incluido en el último tiempo, que son pacientes que refieren sentir un gusto metálico al estar en contacto con el alérgeno. También pueden aparecer contracciones uterinas e incluso metrorragia en algunos pacientes. Esto es súper importante y hay que tener en consideración el manejo rápido y de las pacientes embarazadas, porque puede llevar a alteración fetal. También es súper importante tener presente que hay ciertos signos bandera roja, signos de peligro o signos sugerentes de severidad en la anafilaxia. Entre ellos está la instauración repentina de prurito intenso, principalmente palmoplantar y de cuero cabelludo,
el flatching en cara y cuello asociado a conjuntivitis y rinitis con harta rinorrea, angioedema de la mucosa oral, en particular en faringe y laringe, la urticaria severa cuando hay un compromiso extenso, la disnea asociada a broncoespasmo, especialmente en pacientes asmáticos conocidos. Otro signo bandera roja es cuando estamos en presencia de hipotensión. En estos pacientes hay que actuar rápido. Y la anafilaxia, existe ciertos criterios diagnósticos donde la anafilaxia es muy probable que sea anafilaxia cuando se cumple uno de estos 3 criterios que aparecen en esta tabla. 1. Aparición aguda de síntomas que comprometen piel, mucosa o ambos asociados a compromiso respiratorio y o compromiso cardiovascular. También puede ser 2 o más de las siguientes características ocurridas rápidamente, minutos o horas, luego de la exposición a un alergeno sospechoso. Compromiso de piel o mucosa, compromiso respiratorio, cardiovascular o síntomas gastrointestinales persistentes. Por ejemplo, un paciente que se come un ceviche y a los minutos u horas comienza, y él no tenía antecedentes de alergia ni a pescado ni a marisco, y él comienza con flatching, eritema o asociado a dolor abdominal, por ejemplo. Eso lo podemos catalogar como una anafilaxia. Y nuestro tercer párrafo es hipotensión luego de la exposición a un alergeno ya conocido por el paciente. Por ejemplo, este mismo paciente que ya tuvo una anafilaxia y ahora él sabe que es alérgico a los mariscos y que vuelve a comer marisco, nosotros podemos catalogarlo como una anafilaxia si tras el consumo de marisco este paciente le baja la presión arterial sistólica a menos de 90 o tiene una caída de la presión mayor al 30% del valor normal. Para los niños se considera una presión arterial sistólica menor a 70 o una caída mayor al 30% del valor normal. La severidad va a depender de los grados de severidad. Los grados varían en la literatura, va del 1 al 3 y del 1 al 4. Del grado 1 son síntomas principalmente cutáneos, como eritema, que puede ser generalizado, urticaria y angioedema, y aquí pueden incluir además ansiedad y malestar general. El grado 2 son signos y síntomas sin riesgo de muerte, donde puede incluir síntomas cutáneos, hipotensión, taquicardia y alteración respiratoria como disnea o tos. En el grado 3 ya los síntomas sí considera un riesgo de muerte, como el colapso cardiovascular, taquicardias, bradicardias, arritmia o broncoespasmo. Y en el grado 4 aparece el paro cardíaco, paro respiratorio o ambos. Dentro del estudio, la anafilaxia, el diagnóstico de anafilaxia es principalmente clínico. No disponemos de ninguna prueba que nos confirme o nos descarte el diagnóstico de anafilaxia al momento inicial. Contamos con la medición, se hace en algunos laboratorios la medición de triptasa y la medición de histamina. Sin embargo, es difícil de encontrar. La triptasa está un poco más disponible. La triptasa es una proteasa que es específica de los mastocitos y es el biomarcador que más se utiliza. Como muestra acá el gráfico, tiene un pic alrededor de los 30 primeros minutos y tiene una vida media de alrededor de 90 minutos. Pero se puede detectar en sangre alrededor de 6 horas. Lo ideal sería hacer una medición seriada de la triptasa. Idealmente al momento del diagnóstico del paciente, 2 a 3 horas después del inicio de los síntomas y una última a las 24 horas cuando ya la triptasa ha alcanzado su valor basal. Esto es para hacer una curva. Entonces se dice que la triptasa
Si aumenta al menos 2 veces el nivel basal en las primeras 6 horas, apoya el diagnóstico de anafilaxia. También se dice que con una triptasia mayor a 10 también nos apoyaría el diagnóstico de anafilaxia. También hay que tener en consideración que si nos encontramos con una triptasa mayor a 20 después de 24 horas, una triptasa basal mayor a 20, hay que derivar al paciente para que se estudie por una sospecha de mastocitosis. Hay que tener en claro también que la anafilaxia se puede confundir con muchos otros cuadros clínicos. En estas tablitas aparecen muchos diagnósticos diferenciales, entre ellos puede ser desde una crisis asmática hasta un angioedema hereditario, una reacción vasovagal, mastocitosis, y la lista es larga como pueden ver ahí. Y una de las cosas más importantes de esta presentación es el manejo de la anafilaxia, que es clave en el pronóstico de nuestros pacientes. El manejo del episodio agudo, entonces, yo les recomiendo tener un protocolo de emergencia por escrito para reconocer primero la anafilaxia y para instaurar el tratamiento. Idealmente ensayarla regularmente, aunque sea mentalmente, pero estar constantemente repasando los pasos. Lo primero es suspender, si es que se puede, el contacto con el alérgeno implicado. Por ejemplo, si está pasando un fármaco, detener su administración; si está comiendo un alimento, dejar de consumirlo; si al paciente lo picó una abeja, retirar el aguijón lo más rápido posible. Seguido de ello, como en toda emergencia, evaluar vía aérea, respiración, circulación, estado mental y, si es necesario, iniciar RCP. Acá les encerré en rojo este eslabón porque es el más importante. El manejo, el principal tratamiento de la anafilaxia es la adrenalina intramuscular, que se pone por vía intramuscular, va de 0,3 a 0,5 miligramos y se puede repetir cada 5 o cada 15 minutos según como sea necesario. Luego de haber administrado la adrenalina, lo ideal es solicitar ayuda, posicionar al paciente con las piernas en alto, idealmente si ha vomitado en decúbito lateral o si está inconsciente también, y las embarazadas en decúbito lateral izquierdo para favorecer el retorno venoso. También como segunda medida, se puede utilizar oxígeno si es necesario, por mascarilla para obtener una buena saturación. Se puede repetir la epinefrina si es necesario, si el paciente persiste con síntomas o persiste hipotenso, y se puede administrar fluidos endovenosos. Tener siempre una vía venosa permeable. Luego de administrar la adrenalina podemos hacer todo esto. Y se recomienda el uso de suero fisiológico y en bolos de 20 cc por kilo. Se pueden utilizar inhaladores, ya sea con aerocámaras o nebulizados, y se pueden repetir varias veces según el paciente lo requiera. También está descrito el uso de glucagón en pacientes que reciben beta bloqueadores. Y en caso de pacientes que no responden a la adrenalina intramuscular, se puede usar la epinefrina endovenosa. Si no tenemos acceso vascular, se puede buscar una vía intraósea y luego de eso se puede hacer un manejo más avanzado de la vía aérea y uso de droga vasoactiva según lo requiera o no el paciente. Y como otras medidas opcionales está el uso de antihistamínico. Lamentablemente el único antihistamínico que tenemos por vía endovenosa es la clorfenamina. Le pueden administrar al paciente 10 miligramos. Sin embargo, esto tienen que tener claro que no es una medida necesaria. Puede no utilizarse. Lo más importante es administrar la adrenalina primero.
Los antihistamínicos se ha visto que mejoran los síntomas cutáneos, sin embargo, no ayudan al tratamiento de la anafilaxia y tampoco previenen la anafilaxia. Es súper importante decirle a los pacientes que nos ha tocado un montón de veces ver pacientes que son alérgicos a algo y dicen, no, es que me tomo un antihistamínico primero y luego como. Eso, el antihistamínico no va a prevenir la aparición de una anafilaxia. Idealmente, si está la vía oral disponible, usar antihistamínicos de segunda generación, sea loratadina, desloratadina, cetiricina, levocetiricina, rupatadina, cualquiera de ellas. Y por otro lado, los corticoides serían útiles en las anafilaxias bifásicas para disminuir o prevenir o atenuar la reacción más tardía. Súper importante también las indicaciones del alta al paciente y hay que tener en claro que si yo tengo un paciente que tiene una anafilaxia, lo recibo en el servicio de urgencia, no lo mando al tiro para la casa. Idealmente observarlo, sí, con el manejo inicial, él llegó solo con compromiso de piel, síntomas gastrointestinales y con el manejo inicial se le pasaron los síntomas, idealmente observarlo alrededor de 1 o 2 horas. Los pacientes que tienen ya compromiso respiratorio o hipotensión, observarlos unas 6 a 8 horas. Los pacientes que han tenido un shock o que han sido de difícil manejo, hospitalizarlo. No cuesta nada dejarlo 24 horas o un poco más si así lo merita. Entonces, como les contaba, las indicaciones al alta, súper importante explicarle al paciente que tiene que evitar el alergeno y que tenga mucho cuidado en la lectura del etiquetado, la contaminación cruzada. Muchas veces si se usa un cuchillo un cuchillo contaminado, puede el paciente tener una anafilaxia por trazas y evitar exposiciones al alergeno implicado. Idealmente también una placa de advertencia, un kit de emergencia con antihistamínicos y corticoides en el caso de que el paciente empiece a sentir gusto metálico o le empiece a picar la piel. Mientras esté consciente se puede tomar antihistamínicos más corticoides y siempre portar su autoinyector de adrenalina. Los autoinyectores disponibles en Chile tenemos de 0,15 miligramos que son para niños entre 15 y 30 kilos y de 0,3 miligramos para pacientes mayores a 30 kilos. Idealmente en pacientes que tienen mayor peso deberían usar 2 autoinyectores. También se recomienda en todos los pacientes que ojalá puedan portar 2 autoinyectores porque en caso de que no estén cerca de un servicio de urgencia, tengan la opción de utilizar un segundo autoinyector si es que los síntomas no disminuyen. ¿Qué es un autoinyector de adrenalina? El autoinyector de adrenalina es esto que ven acá, que tiene, es así tal como ustedes lo ven, es uno de los disponibles en Chile, se llama EpiPen. El autoinyector trae un tapón de seguridad que una vez que el paciente tiene la reacción, se quita el tapón y al quitarse el tapón, él ejerce con su mano dominante en el fondo, lo toma como un puño y con presión hasta hacer clic lo pone en la cara lateral del muslo y cuenta hasta 10. Así, en 90 grados tal como se ve en la imagen, en esta y en esta imagen. Cuenta hasta 10 y lo retira. Luego masajea la piel y idealmente se tiende y eleva los pies, esperando ser llevada, que llegue la ambulancia o ser llevada al servicio de urgencia. Es súper importante siempre estar chequeando la fecha de vencimiento del autoinyector, educar a los padres, a los cuidadores, a los profesores, a alguien que viva con el paciente alérgico. Tiene que estar almacenado bajo 25 grados Celsius y debe estar protegido de la luz. Los autoinyectores tienen, este es un
un autoinyector para entrenamiento, entonces no se ve, pero en esta parte se ve el producto, y el producto debe ser transparente. Si uno ve que está turbio, que tiene grumo o que está opaco, el autoinyector ya no sirve y se debe cambiar. Y como les decía, idealmente se debería contar con 2 autoinyectores. Los lugares de venta del autoinyector no es muy fácil encontrarlos. En Chile tenemos por venta directa en la Fundación Creciendo con Alergias, que está donde funciona el Centro del Alérgico en Avenida Las Condes 6815. Acá le dejo todos los datos. Si ustedes hacen una receta, tienen que poner los datos del paciente, nombre, root, el diagnóstico, tienen que poner autoinyector, EpiPen y entre paréntesis adrenalina, si va a ser de 0,15 o de 0,3, es igual un autoinyector, y idealmente enseñar al paciente, aunque cuando ellos lo van a comprar igual se les hace una mini clase, idealmente que ustedes también les expliquen cómo se usa. Y también existe importación a través de la farmacia Daniela y desde esta otra farmacia importadora, para que ustedes le puedan tomar un pantallazo y lo tengan a mano en caso de indicarlo a algún paciente. Ahora, para finalizar, como conclusión, les quiero contar que lo más importante es el diagnóstico precoz, porque nos puede cambiar el pronóstico del paciente, podemos salvarle la vida al paciente y siempre sospecharla. Por ningún motivo retrasar la administración de adrenalina en los pacientes, porque es la droga de primera línea. Siempre la adrenalina, recordar que es intramuscular, que se puede repetir y es la droga de primera línea, es la droga que salva vidas. Ya en tercera línea u opcional está los corticoides y los antihistamínicos. Y es muy importante además educar siempre al paciente, al equipo de salud y en el fondo a todo el círculo de los pacientes alérgicos. Eso sería todo lo que les quería comentar de anafilaxia. Cualquier duda me pueden hacer llegar sus dudas a través de Nicolás. Muchas gracias.